del niño, que cambió de escuela, pero seguía siendo observado, la mirada que no se quedó atrás. En la primera mañana después de la mudanza, Lucas se despertó antes de que sonara el despertador. No fue un ruido lo que lo despertó, fue la sensación, aquella misma sensación antigua, demasiado conocida para confundirla con un sueño. Alguien lo estaba mirando. Lucas mantuvo los ojos cerrados por algunos segundos, intentando convencerse de que aquello no tenía sentido. Casa nueva, barrio nuevo, escuela nueva, todo había quedado atrás, incluso los problemas. O al menos eso era lo que decían los adultos. La habitación todavía olía a pintura fresca y cajas de cartón apiladas ocupaban la mitad del espacio. La luz de la mañana entraba tímida por la ventana, dibujando sombras extrañas en las paredes que todavía no reconocía como suya. Aún así, Lucas sentía aquel peso familiar en el pecho, como si el aire estuviera siendo observado junto con él. Abrió los ojos despacio. Nada. La puerta de la habitación estaba entornada, la ventana cerrada. El reflejo en el espejo del armario mostraba apenas un niño demasiado delgado para sus 13 años, con ojeras profundas y una expresión cansada que no combinaba con alguien tan joven. Lucas suspiró, aliviado y frustrado al mismo tiempo. Otra vez no, murmuró, pasándose la mano por la cara. La madre apareció en la puerta minutos después, sonriendo con aquel entusiasmo forzado de quien cree que un cambio lo resuelve todo. «Hijo, despierta. Primer día en la escuela nueva», dijo ella, como si estuviera anunciando un nuevo comienzo mágico. Lucas asintió en silencio. No tuvo valor para contar que, incluso allí, incluso lejos, la sensación había venido con él. Mientras se vestía, recuerdos de la antigua escuela insistían en volver. No eran agresiones claras, ni insultos directos. Era algo peor, algo invisible. Siempre había alguien mirando. En los pasillos, cuando giraba el rostro, la mirada ya había desaparecido. En el salón de clases sentía el peso en la espalda, pero nadie parecía mirarlo fijamente. En el reflejo de las ventanas, por un segundo, parecía haber alguien detrás de él, pero nunca había nadie. Cuando contó esto a la coordinadora de la antigua escuela, ella sonrió con lástima y dijo que era ansiedad. Cuando se lo contó al padre, escuchó que era cosa de la cabeza. Cuando se lo contó a la madre, ella decidió que cambiar de escuela sería la solución. Lucas creyó, o quiso creer. En el camino a la nueva escuela, sentado en el asiento trasero del coche, observaba el barrio pasar por la ventana. Calles tranquilas, árboles altos, casas sencillas. Todo parecía demasiado normal, demasiado seguro. Pero entonces, al detenerse en un semáforo, Lucas lo sintió de nuevo. El escalofrío subió por la columna como una advertencia antigua. Miró hacia la acera. Un hombre estaba parado allí, alto, delgado, ropa común. Nada que llamara la atención, excepto el hecho de que no parpadeaba. Los ojos estaban fijos en el coche, fijos en Lucas. El semáforo cambió. El coche avanzó. Lucas giró el rostro rápido para contarle a la madre. Cuando miró de nuevo, el hombre ya no estaba allí. «Mamá», Lucas comenzó, pero se detuvo. ¿Qué diría? «Alguien me está observando». ¿Otra vez? Se quedó en silencio. La escuela nueva era más grande, más clara, más ruidosa. Los niños reían, corrían, empujaban. Los profesores gritaban nombres. Todo parecía vivo, movido, real. Por un instante, Lucas sintió esperanza. Tal vez ahora sería diferente. En el salón, eligió un lugar cerca de la ventana. Le gustaba poder ver el exterior. Daba una falsa sensación de control. La profesora se presentó. Llamó a los alumnos uno por uno. Cuando llegó a su nombre, hizo aquel comentario estándar. «Alumno nuevo, chicos. Vamos a ayudar a Lucas a adaptarse». Algunos sonrieron. Otros ni siquiera miraron. Lucas respiró hondo. Fue entonces cuando lo sintió. Esta vez no vino por la espalda, vino de frente. Levantó los ojos lentamente. Del otro lado del salón, entre rostros comunes y distraídos, había una silla vacía. Pero, por algún motivo, Lucas tenía la certeza absoluta de que no estaba vacía. No veía a nadie allí, pero lo sentía. Sentía como si algo estuviera sentado, quieto, paciente, observando. El timbre sonó alto, rompiendo el clima. La profesora comenzó a hablar. El murmullo volvió y la sensación disminuyó, pero no desapareció. En el recreo, Lucas intentó mezclarse. Conversó poco, observó mucho. En cada reflejo de vidrio, en cada sombra en el suelo,
Su cuerpo reaccionaba antes que la mente, hasta que un chico se acercó. «Oye, tú también lo sientes, ¿no?» Lucas se congeló. «¿Sentir qué?», preguntó, con la voz más baja de lo que hubiera querido. El chico se encogió de hombros, mirando alrededor antes de responder. «Que aquí alguien siempre está mirando». El estómago de Lucas se hundió. «¿Y tú que estás escuchando esta historia ahora, de qué lugar de Brasil estás viendo? Escribe en los comentarios, quiero saber». El chico se alejó antes de que Lucas pudiera preguntar cualquier cosa. Solo nuevamente, Lucas percibió una verdad que intentó negar desde el inicio. Cambió de escuela, cambió de casa, cambió de barrio. Pero la mirada no se quedó atrás. Y por primera vez, tuvo miedo de descubrir qué era exactamente lo que seguía observando. Cuando nadie cree, el miedo crece en silencio. Después de aquel primer día, Lucas pasó a evitar dormir. No porque tuviera pesadillas, sino porque al cerrar los ojos, la sensación se hacía más fuerte, como si la oscuridad fuera una invitación, como si, en el momento en que dejara de ver, alguien tuviera permiso para mirar libremente. Las noches eran largas. Se quedaba acostado, inmóvil, escuchando la casa nueva acomodarse, el crujido de la madera, el viento pasando por las rendijas, el reloj de la sala marcando el tiempo con una insistencia casi cruel. Cada sonido parecía cargado de intención. A veces, Lucas estaba seguro de oír pasos en el pasillo, no pasos apresurados, pasos cuidadosos, como si alguien supiera exactamente dónde pisar para no ser notado. Pero cuando reunía coraje para levantarse y abrir la puerta de la habitación, el pasillo estaba vacío, siempre vacío. En la escuela, los días comenzaron a mezclarse. Lucas pasó a sentarse siempre en el mismo lugar, cerca de la ventana. Observaba el patio, los muros, los árboles del exterior. Era una forma de garantizar que nada se acercaba sin que él se diera cuenta. Aún así, la sensación venía. A veces en medio de la explicación del profesor, a veces mientras copiaba algo del pizarrón, a veces cuando reía de algún chiste tonto. Era como si la mirada esperara exactamente el momento en que él se relajaba. Lucas comenzó a prestar atención a detalles que nadie más parecía notar. Cámaras de seguridad que no parpadeaban, puertas que tardaban un segundo más en cerrarse, reflejos en los vidrios que parecían retrasados, como si no acompañaran sus movimientos al mismo ritmo. En el recreo, evitaba grupos grandes, se quedaba cerca de la cantina, cerca de adultos, no porque se sintiera seguro, sino porque la mirada parecía retroceder cuando había mucha gente cerca. Fue allí donde reencontró al chico del primer día. El nombre de él era Rafael. «Tú también lo notaste, ¿no?», Rafael dijo, sin rodeos, mientras movía el jugo con el popote. Lucas dudó antes de responder. «¿Noté qué?». Rafael sonrió de lado. Una sonrisa demasiado cansada para alguien de su edad. «Que no importa a dónde vayamos, siempre hay alguien mirando». Lucas sintió un escalofrío subir por el brazo. «¿Ves a alguien?», preguntó. «No». Rafael negó con la cabeza. «Ese es el problema. Si se pudiera ver, sería más fácil». Se quedaron en silencio por algunos segundos, observando a los otros alumnos corriendo por el patio, riendo, empujándose unos a otros. Parecían vivir en un mundo completamente diferente. «Cambié de escuela por esto», Lucas confesó, casi en un susurro. «Pensé que iba a parar». Rafael respiró hondo. «Todo el mundo lo piensa». Después de eso, Lucas comenzó a notar algo perturbador. Rafael evitaba ciertos lugares de la escuela. Nunca pasaba por el pasillo del laboratorio. Nunca se quedaba cerca del depósito detrás de la cancha. Y principalmente, nunca miraba directamente hacia el fondo del salón. «¿Por qué?», Lucas preguntó un día. Rafael tardó en responder. «Porque cuando lo miras fijamente, parece que él se da cuenta». «¿Él quién?». Rafael se levantó. «Vas a entender». Aquella tarde, Lucas decidió contarle a la madre. Se sentó a la mesa de la cocina, moviendo la comida sin hambre alguna, y explicó todo. Habló de la sensación, del chico, de la mirada constante, de la impresión de que algo había venido junto en la mudanza. La madre escuchó en silencio, pero su mirada no era de preocupación, era de cansancio. «Hijo», dijo, eligiendo las palabras, «pasaste por muchas cosas en la otra escuela. Es normal que el cuerpo tarde en acostumbrarse. La ansiedad hace eso». «No es ansiedad», Lucas insistió. «Es diferente». Ella suspiró tocando su mano. «Vamos a programar un psicólogo. ¿Está bien? Pero intenta no alimentar esos pensamientos». Lucas asintió, pero por dentro él sabía
No eran pensamientos. Aquella noche algo cambió. Cuando Lucas se despertó de madrugada, la habitación estaba demasiado oscura. No había luz de la calle entrando por la ventana. El silencio estaba pesado, casi sólido, y entonces lo sintió. Esta vez no venía de afuera. Venía de dentro de la habitación. Lucas mantuvo los ojos abiertos, respirando despacio. Su cuerpo entero gritaba para no moverse. La sensación estaba cerca, muy cerca. Miró lentamente hacia el espejo del armario. En el reflejo, por un breve segundo, había algo detrás de él, no un rostro, no un cuerpo, apenas la certeza absoluta de estar siendo observado. Lucas parpadeó. El reflejo volvió a la normalidad. Pero a partir de aquella noche, entendió una cosa: lo que fuera aquello no necesitaba ser visto para estar allí. Y tú que estás siguiendo esta historia ahora, ¿estás viendo desde qué lugar de Brasil? Comenta, quiero saber. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Lucas encontró a Rafael sentado en el suelo, recostado en la pared del pasillo. «Entró en tu casa, ¿no?», Rafael preguntó, sin levantar la cabeza. Lucas no respondió. No necesitaba hacerlo. Y en aquel momento se dio cuenta de algo aún más aterrador. Tal vez el problema nunca fue cambiar de escuela. Tal vez el problema era que algunas cosas eligen a quién observar, cuando la mirada comienza a responder. Después de la conversación en el pasillo, Lucas y Rafael no hablaron más sobre el asunto en voz alta. No fue un acuerdo, fue instinto. Era como si ambos supieran que nombrarlo llamaría demasiada atención. En los días siguientes, Lucas pasó a percibir cambios sutiles en la escuela. Nada que pudiera señalarse con claridad, pero suficiente para dejar el ambiente extraño, desplazado, como un lugar que intenta parecer normal, pero no logra sostener la máscara por mucho tiempo. Algunos profesores evitaban a ciertos alumnos, algunos pasillos se vaciaban demasiado rápido, y había horarios en que el silencio surgía de la nada, pesado, incómodo. Lucas comenzó a notar que no era el único. Una chica de otro grupo pasó a sentarse siempre con la espalda contra la pared. Un niño más pequeño lloraba sin motivo aparente cerca de la escalera, y de vez en cuando alguien faltaba a clase por días, y cuando volvía parecía diferente, más callado, más atento, como si hubiera aprendido algo que no quería aprender. En una tarde lluviosa, la profesora pidió que Lucas llevara unos libros viejos hasta la biblioteca desactivada, al fondo de la escuela. Era un lugar poco usado, con estantes empolvados y ventanas demasiado altas para ver el exterior. Rafael intentó impedirlo. «No vaya», dijo bajo, sujetando el brazo de Lucas. «Es solo la biblioteca». Rafael tragó saliva. «Es donde a él le gusta estar». Lucas soltó el brazo despacio. «Si no voy, alguien lo notará». Rafael no respondió, solo bajó la cabeza. El camino hasta la biblioteca parecía más largo de lo que debería. Cada paso resonaba demasiado alto. La lluvia golpeaba el techo, creando un sonido constante, casi hipnótico. Cuando Lucas entró, lo sintió inmediatamente. El aire estaba diferente, más frío, más quieto. La sensación de estar siendo observado no venía de un punto específico, venía de todos al mismo tiempo, como si los estantes, las mesas e incluso las paredes tuvieran ojos. Lucas colocó los libros sobre una mesa y se giró para salir. Fue cuando escuchó, no una voz clara, no palabra, sino un susurro de intención, como si algo hubiera percibido su presencia y la aprobara. El corazón de Lucas se disparó, salió rápido, casi corriendo, sin mirar atrás. En el pasillo, respiró hondo, intentando recuperar el control. Aquel día, por la noche, algo diferente sucedió. Lucas se despertó con el sonido de su propio nombre. Lucas era bajo, cercano, demasiado familiar para ser ignorado. Abrió los ojos. La habitación estaba exactamente como siempre, pero la sensación estaba allí, más intensa que nunca. Ya no era solo observación, era expectativa. «Para», Lucas murmuró, jalando la cobija. El espejo del armario reflejaba la cama, la puerta, la ventana y algo más. Por un segundo demasiado largo, Lucas tuvo la impresión de que el reflejo miraba antes que él. Cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, todo parecía normal. Pero él sabía, algo había respondido a su presencia en la biblioteca. Al día siguiente, Rafael no apareció en la escuela, ni al otro día, ni al siguiente. Al cuarto día, Lucas preguntó en la coordinación. «Se mudó», respondieron demasiado rápido. Lucas supo que era mentira. El viernes, durante la última clase,
Lucas encontró una nota doblada dentro del cuaderno. No recordaba haberla puesto allí. El papel era simple, la letra temblorosa. No lo mires, no lo sigas y nunca aceptes cuando él te note. Lucas sintió el frío subir por la columna. Y tú que estás escuchando esta historia ahora, ¿estás viendo desde qué lugar de Brasil? Cuéntame en los comentarios. Al levantar los ojos, Lucas se dio cuenta de que estaba solo en el salón. Las sillas vacías, el pizarrón borrado, el reloj detenido. El silencio no era natural. Entonces lo sintió, esta vez no como una mirada distante, sino como algo justo frente a él, esperando una reacción. Lucas entendió demasiado tarde que el problema no era ser observado. Era el momento en que el observador decide acercarse, y la escuela entera parecía estar conteniendo la respiración, esperando para ver cuál sería su elección. Cuando el pasado comienza a mirar de vuelta, después de aquel día en que el salón quedó vacío, Lucas no pudo fingir normalidad más. La escuela seguía funcionando. Los profesores daban clase. Los alumnos reían en los pasillos. Se aplicaban exámenes. Pero para Lucas, todo parecía una representación mal ensayada. Como si algo estuviera mal detrás del escenario y nadie quisiera admitirlo. Pasó a notar detalles antiguos del edificio. Grietas en las paredes que parecían haber sido cubiertas a las apuradas. Puertas cerradas con llave que no constaban en el mapa de la escuela. Salones que nunca eran mencionados, como si no existieran oficialmente, y principalmente nombres que nadie decía. Lucas comenzó a frecuentar la biblioteca antigua nuevamente, pero ahora durante el día, cuando había más movimiento. Pasaba los dedos por los libros viejos, por los registros empolvados, buscando cualquier cosa que explicara aquella sensación constante de vigilancia. Fue así como encontró una caja de archivos. Dentro había carpetas amarillentas, informes antiguos, comunicados internos, nada llamativo a primera vista, hasta que un patrón comenzó a surgir. Alumnos transferidos sin aviso, cambios repentinos de matrícula, registros incompletos y siempre el mismo detalle. Ninguna escuela de destino informada. Lucas se sentó en el suelo de la biblioteca, el corazón acelerado, hojeando documento tras documento. Los años cambiaban. Los nombres cambiaban, pero el intervalo era siempre parecido. Cada 3 o 4 años, alguien desaparecía del sistema. Recordó a Rafael, recordó la nota, recordó la manera cansada como el chico hablaba, como si ya supiera el final de la historia. No lo mires, Lucas susurró para sí mismo. Aquella tarde, Lucas decidió confrontar a alguien. No a un alumno, a un adulto. La subdirectora estaba sola en el salón cuando él tocó la puerta. Ella levantó los ojos lentamente, como si ya supiera quién era. ¿Puedo ayudarte, Lucas?, preguntó con una sonrisa tensa. Él sostenía uno de los informes en las manos. ¿Qué pasa con los alumnos que se mudan sin aviso? La sonrisa de ella desapareció por un segundo demasiado corto para ser notado por cualquiera, menos por Lucas. Algunas familias prefieren privacidad. ¿Todos ellos? Lucas insistió. Silencio. La subdirectora se levantó despacio, cerrando la puerta del salón. «Escucha», dijo bajando el tono. «Algunas escuelas cargan historias. Cuanto menos te involucras, mejor». Lucas sintió la mirada de nuevo. No venía de ella, venía del ambiente. «Hay algo aquí», Lucas dijo, la voz temblando. «Algo que observa». La subdirectora cerró los ojos por un instante. «No digas eso en voz alta», ella murmuró. «Él escucha». La sangre de Lucas se heló. «¿Él quién?». Ella abrió los ojos, mirando a Lucas como alguien que ya había perdido una batalla demasiado antigua. «La escuela no es el problema», dijo. «El problema es quien percibe». Lucas salió del salón con las piernas débiles. Aquella noche en casa tuvo el sueño más claro de todo. No era una pesadilla confusa, era nítido. Estaba sentado en el salón de clases vacío, las luces apagadas, las sillas alineadas, y frente a él algo invisible ocupaba la primera fila. No veía forma, no veía rostro, pero sentía un interés profundo, curioso, casi necesitado. Cuando Lucas se despertó, se dio cuenta de algo aún peor. La sensación no se había ido con el sueño. Estaba allí, presente, despierta, como si supiera que él había entendido. ¿Y tú que estás siguiendo esta historia ahora? ¿Estás viendo desde qué lugar de Brasil?
Cuéntame en los comentarios. Al día siguiente, Lucas encontró un antiguo mural en el pasillo del fondo. Fotos antiguas de grupos pasados. Pasó los ojos por los rostros sonrientes hasta notar algo extraño. En varias fotos había espacios vacíos, no borrosos, no rasgados, simplemente ausentes, como si alguien hubiera sido retirado de la imagen sin dejar vestigio. Lucas sintió el estómago revolverse. Aquel no era un observador cualquiera, era algo que necesitaba ser notado, que se acercaba a quien percibía demasiado, que elegía a aquellos que conseguían sentir su presencia. Lucas entendió, con un peso en el pecho, que estaba llegando demasiado cerca de la verdad, y que a partir de aquel momento, la mirada ya no era solo curiosa, era posesiva. Algunas cosas no observan, eligen. Lucas pasó la última noche despierto, no por miedo inmediato, sino por algo peor: comprensión. Cuando entiendes lo que está sucediendo, el pánico cambia de forma, deja de ser ruido y se vuelve peso, un peso constante en el pecho, como si cada respiración tuviera que ser autorizada. Estaba sentado en la cama, luz apagada, mirando hacia el reflejo oscuro de la ventana. La sensación estaba allí, como siempre. Pero ahora había algo diferente. No era solo una mirada distante, era atención total, como si algo hubiera esperado pacientemente el momento exacto en que Lucas finalmente entendería. «¿Tú no quieres lastimarme?», Lucas susurró, sin saber para quién hablaba. El silencio respondió, pero no era un silencio vacío, era un silencio que escuchaba. Lucas se dio cuenta de que el error nunca fue huir, nunca fue cambiar de escuela, de casa o de ciudad. El error fue intentar ignorar. Aquello no perseguía a cualquiera, perseguía a quien percibía, quien sentía, quien reconocía que estaba siendo observado. A la mañana siguiente, Lucas no fue a la escuela. La madre extrañó, pero él inventó un dolor de cabeza. No necesitaba excusas elaboradas. Algo dentro de ella parecía saber que insistir sería inútil. Tan pronto como se quedó solo en casa, Lucas hizo algo que no hacía desde hacía semanas. Miró fijamente. Se sentó en el sofá de la sala, espalda erguida, ojos atentos. No buscaba un punto específico. Solo se permitió sentir todo de una vez. El aire pesado, el silencio espeso, la presencia aplastante. «Sé que estás ahí», Lucas dijo con la voz firme a pesar del miedo. El mundo pareció contener la respiración. No hubo respuesta audible. Ninguna sombra se movió. Ninguna puerta crujió. Pero la sensación cambió, como si algo se hubiera inclinado hacia adelante interesado. Lucas continuó: «Observas porque necesitas, porque si nadie se da cuenta, dejas de existir». El escalofrío recorrió todo su cuerpo. La presión aumentó. No era agresiva, era intensa, curiosa, casi aliviada. Lucas recordó las fotos con espacios vacíos, los nombres borrados, los alumnos que se mudaron. No habían sido llevados a la fuerza, habían sido elegidos. «¿Se quedaron, no es así?», Lucas preguntó, la voz fallando. «No se fueron. Solo dejaron de ser vistos». La respuesta vino no como sonido, sino como certeza. Sí, se quedaron donde la mirada vive, donde la atención nunca termina, donde el mundo no alcanza. Lucas sintió lágrimas correr por su rostro. «No quiero desaparecer», dijo, «pero tampoco puedo continuar así». La sensación se intensificó. Por primera vez, había algo parecido a urgencia. Lucas entendió entonces la última parte del patrón. El observador no quería a todos, quería uno a la vez. Alguien que sintiera, alguien que entendiera, alguien que aceptara. «Si me quedo, paras», Lucas dijo. «Paras de observar a los demás». El silencio fue profundo, pesado, y entonces algo cambió. La presión disminuyó. La casa pareció respirar nuevamente. El aire se hizo más ligero, como después de una tormenta. Lucas lo supo. La elección había sido aceptada. El lunes, la escuela funcionó normalmente, pero algo estaba diferente. Los pasillos parecían más claros, los alumnos más relajados. El llanto cerca de la escalera había cesado. La silla vacía al fondo del salón ahora parecía solo vacía. La subdirectora se cruzó con Lucas en el pasillo. Se detuvo por un segundo. Lo miró con atención. No miedo, no lástima. Reconocimiento. «Gracias», dijo bajito. Lucas asintió. Nadie más sentía la mirada, excepto él. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que la presencia ya no estaba esparcida por la escuela. Estaba enfocada.
silenciosa, contenida, siempre allí, siempre con él. No era amenaza, era compañía. Pasaron los años. Lucas creció, cambió de escuela nuevamente, después de ciudad, después de vida, pero nunca dejó de sentir aquella atención constante, discreta, permanente. Aprendió a convivir, porque entendió la verdad final, aquella que nadie nunca cuenta. Algunas cosas no quieren lastimar, no quieren asustar, no quieren dominar, solo existen mientras alguien las percibe, y Lucas percibe hasta hoy. Y ahora quiero saber de ti, ¿desde qué lugar de Brasil estás viendo esta historia? Escribe en los comentarios. Si esta historia te atrapó hasta aquí, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué crees que realmente observa a Lucas hasta hoy, porque tal vez, ahora que escuchaste todo esto, él también sepa que estás mirando.